Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Me acompaña en estudio, como siempre, mi amigo y periodista Israel Figueroa. En este programa, como ustedes saben, nos dedicamos a analizar retos que tiene la República Dominicana. Traemos invitados que dan ideas, otros definen mejor los problemas y es como una especie de conversación para poder enfocarnos en lo que realmente tenemos que enfocarnos, que realmente no es el chisme, sino en dónde vamos hacia el desarrollo, dónde queremos llegar y cómo podemos llegar y cuáles son los obstáculos. Y resulta que por más que una nación haga, no puede abstraerse de los límites que le impone el entorno internacional. Es decir, usted lo puede estar haciendo perfectamente bien en su país, pero si las condiciones de los mercados fuera se caen, como decimos, cuando a Estados Unidos le da gripe, aquí nos da neumonía. Y estamos en un momento en el cual tenemos un señor como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que si no saben los europeos por dónde que va la cosa, como dicen en el campo, continúa nosotros. Entonces hemos traído a un experto en estos temas internacionales, porque ciertamente de un tiempo acá, de los últimos 6 o 7 años, los dominicanos no prestamos tanta atención a los entornos internacionales. Póngase a pensar, yo recuerdo cuando yo comencé, no sé tanto, en televisión, que siempre había un comentarista internacional. De hecho, el expresidente Fernández era el comentarista preferido. Ahora son pocos, pero tenemos la suerte de tener uno. Iván Gatón con nosotros para analizar el entorno de lo que está creando Trump en la economía mundial y cuáles son las consecuencias de esas decisiones y la guerra económica que se avecina dentro del seno de la Organización Mundial de Comercio, que supuestamente era el centro preferido de solución de controversias, pero como uno ve, eso se ha trasladado a Davos. Una pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con Nación RD y damos la bienvenida al doctor Iván Gatón, abogado experto en temas internacionales. Y quisiéramos comenzar, doctor Gatón, hablando acerca de la parte económica. Lo económico porque tiene un impacto directo en todos, nos interese o no el entorno internacional. Y cómo nosotros desde aquí, desde un país tan pequeño, que estamos muy centrados en lo que pasa aquí y ahora, cómo nosotros deberíamos estar observando el entorno internacional, sobre todo para quienes diseñan políticas públicas y cómo planificar sus estrategias cuando quien está del otro lado en el norte es alguien, nuestro principal socio, es alguien totalmente impredecible por dónde nos vamos nosotros. Bueno, nosotros tenemos un problema de disfunción geográfica. ¿Cómo? Eso es Disfunción geográfica. Mire que nos han dado muchos diagnósticos a nosotros en este programa, pero eso de disfunción nada más nos lo habían dado con un tema relacionado con los hombres, nunca con un país. No, la disfunción geográfica nuestra es llegar a pensar que el río Sama es el río Potomac y que cualquiera que llegue a la presidencia de nuestro país, desde allí, desde la doctor Delgado, puede realmente disponer de todo, sin tomar en consideración que hay un imperio que está ahí al lado y mucho más como usted planteaba. Si nosotros tenemos la mayor parte de nuestro comercio exterior, pero no solamente nuestro comercio exterior, sino también otra de los pilares de la economía dominicana, que son las remesas. Y una buena cantidad de esas remesas vienen desde Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, evidentemente, es un hombre muy, muy adecuado a este tiempo en el cual las democracias han sido sustituidas por pornocracias y donde... ¿Pornocracias es? Sí, por pornocracia. Eso, ¿Cómo pudiéramos bueno, definir la porneia, es decir... el morbo. No, la porneia es cuando el bebé con la madre, ese tirano que es el bebé, cuando tiene hambre y quiere satisfacer
su hambre, se pega de esa glándula mamaria y no quiere de ahí despegarse, y lo hace de forma tal que si lo despegan llora y no hay forma de que usted lo tranquilice. Entonces, en estos tiempos en los cuales se perdió el rumbo, la desideologización y la falta de una conciencia en la política, porque todo se ha quedado al nivel de Goebbels y de una manipulación de esas masas que no disponen de conocimiento real. Y como Diderot en su momento llevó en la Revolución Francesa, y fue un enunciado, que por eso es que Napoleón crea el Liceo, que es una de las grandes obras de Napoleón, haber creado el bachillerato obligatorio, porque decía que, ¿y de qué vale la libertad si no hay conocimiento? La democratización de la educación en Francia la trajo Napoleón. Entonces nosotros... Es difícil, un autócrata, ¿verdad? Un autócrata, pero así somos los seres humanos. Por eso Goya en su momento dijo, wow, la verdad que nos trae la razón está creando monstruos, porque Napoleón llegó y hasta ocupó España. Pero yo creo que esa parte viene por esa manía nuestra de atribuir el maniqueísmo, atribuir todas las virtudes a un lado, todos los defectos a otro lado, y las personas están compuestas de estas amalgamas de aciertos y desaciertos, de pecados y virtudes. Es la geografía, eso se le llama geografía. Queremos santificar a los seres humanos pasando por alto que todos tenemos defectos. Entonces nos erigimos... Sí, pero hay gente con unos defectos más grandes que otros, porque miren, los de Hitler eran severos. Sí, pero esa geografía es lo que ha hecho daño, porque no se ven otros matices, porque asimismo Napoleón llevó las reformas agrarias, por eso el campesinado lo siguió. Y fue Napoleón quien permitió entonces que se rompiera el orden europeo y las monarquías se fueran de bruces. Si no, no tuviésemos esa conformación que tenemos hoy. Napoleón no hubiese existido imperio de Portugal a Brasil, para que estemos claros. Exacto, y Brasil no fuese lo que es hoy. Pero nos estamos yendo muy Pero bueno, lo que quería ir... Como decía este poeta cubano, que se nos queman las habichuelas de la vida material, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema, a mí me da que nosotros como que nos estamos salvando. Y ese es porque yo le digo. Porque Trump se le ha cogido con otra gente, que no es con nosotros. Con nosotros la inmigración, que a nosotros no nos afecta tanto. No nos afecta, pero no igual que a los centroamericanos. No. Y que reconocemos que tienen un derecho. Pero Israel, pero las remesas aquí han subido, para que sepa porque que el empleo ha repuntado. Vamos a decir la verdad. Sí, evidentemente. Ha repuntado. La economía... Es decir, que su problema de él es con los chinos y con los europeos. Y los mexicanos, los centroamericanos. Hasta el momento... Dígame usted, porque ¿qué arancel nos va a poner a nosotros él para represaliarse al chichón? No, porque ahí también hay una realidad. El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con China excedió los 375 mil millones de dólares. Solo cuando vemos 2017. el DR-CAFTA, por ejemplo, Estados Unidos tiene superávit. Cuando usted se fija en la balanza comercial... Claro, bueno, porque imagínese, entonces, Centroamérica... Claro, pero los chinos le han comido los caramelos a los americanos. Exacto, pero no solamente eso, cuando usted toma toda Europa, una zona que son los Balcanes, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, usted ve Grecia también, incluyendo a Grecia, donde hay mucha corrupción. Nadie de Europa quería ir a invertir por allá. ¿Y qué hicieron los chinos? Ahora los chinos se han adueñado de los Balcanes, de Grecia. Tanto es así que Alexis Tsipras, el presidente que es de corte izquierdista, ha recibido la reprimenda de la Unión Europea porque él apoya a China en temas que los europeos entienden que se violan los derechos humanos. Pero lo mismo pasó en África. Nadie quería ir por África. A usted lo tienen como el relacionista público de la China. No, pero no es relacionista público. Es que nadie quería ir al África. Y los chinos, que son pragmáticos sobre todo, el chino es pragmático. Dicen, no, a mí no me importa que esté Mugabe en Zimbabue, a mí no me importa que esté Dos Santos en Angola. Yo no tengo problema con eso. Lo mío es el comercio. Que me interesa es hacer comercio. Pero doctor, ¿cómo le va a interesar si en China no hay tampoco libertades públicas? Es decir,
En China no hay libertades públicas. Por más chinófilos que seamos, no podemos decir que hay libertades públicas porque no se puede ni siquiera tener prensa libre. Pero eso es igual que en Rusia. Uno habla de Rusia Tampoco. y hace el abordamiento como que Rusia vivió la Revolución Francesa y todas las instituciones que surgieron de la Revolución Francesa. Los chinos lo tuvieron. Los chinos no lo tuvieron. Los chinos siempre el pensamiento ha sido colectivo. Por eso Mao se convierte en otro emperador. Puyi y Mao no se llevaban mucho. Que Puyi era manchú. Lo único ¿Y qué es la Igual- diferencia entre ¿Se Puyi puede? y Manchú? Porque los manchúes es un grupo étnico de la zona que es de la frontera con Rusia. Mientras tanto, Mao es de la etnia Han, que es la etnia que gobierna en China desde el 200 antes de Cristo. Pero En China nunca ha existido democracia. nunca existió democracia. Entonces, lo que Pero nosotros... tampoco los niveles de democracia de Rusia son los de China, ¿eh? Porque, mira, No, ahí en Rusia cada los quien- matan a los periodistas, es verdad. Pero por lo menos hay periódicos independientes y gente que se puede atrever. ¿Quién en China hace eso? Nadie. No. Pero es que La agencia china. en China todo el mundo nace notificado de lo que tiene que hacer mientras vive. Ese es un tema que es la mentalidad confuciana. Pero también esa es la forma de Es así, administrar ¿eh? una nación con una población tan grande. Pero- o sea, de lo contrario fuera un asunto, un caos. Pero no es solamente eso, es que el orden confuciano mantuvo a China unida por más de 1500 años. Confucio Y le ha dado resultados, nacen o en sea el que- 1500 antes de Cristo. No, a que no, que yo no me voy a Entonces, sentar en este C aquí, a que ustedes vengan a acabar xenófobo. con Confucio, que nunca fue patrocinador de autocracia, sino de la sabiduría y el conocimiento como la base de todo desarrollo humano. Porque hay que recordar también que los coreanos son confucionistas también, son sentido de Confucio. Y eso es lo que está en la base de desarrollo de Corea del Sur. Estudio. Trabajo. Confucio lo que hablaba era de sabiduría. pero eso es lo que hacen los chinos, por eso se da el Gaokao, que es el examen. Toda esa élite política que usted ve en China son gente que han pasado el examen del Gaokao. ¿Y qué tan severo Si no, no esa llegarían ahí. ¿Qué tan severa esa evaluación? Esa evaluación en China, que hay más de 40.000 ideogramas, usted tiene que sabérselo casi todo. Todos. Y las analectas de Confucio también tiene que sabérselas. Lo que queremos decir es que en China hay algo que se llama meritocracia, que es lo que se ha perdido. Y por eso tenemos a un presidente en Estados Unidos que dice, yo voy a hacer mi reality show. Y se monta en su reality show y el hombre llega a ser presidente. Yo creo que vamos a nosotros a modelar el modelo chino para no caer en Trump. Esa es la disyuntiva. No, lo que sucede es que Occidente se deslegitima desde el momento en el cual lo que hace es perder de vista los valores que le permitieron ser el modelo con democracias que sacaban gente de la pobreza, pero no con democracias que se convierten en meros instrumentos de multinacionales que prefieren llevar las empresas a China para no pagarle unas vacaciones a un americano en el Caribe. Ahí está. Ese es Ahí el lo detalle. dijo. Ahí es que está, mis amigos. Ese es el detalle. El detalle de todo. Porque, como bien nos dice el doctor Iván Gatón, aparte de que ese pueblo norteamericano esté dirigido por medios masivos de comunicación que lo llevan por un rumbo, también es un pueblo que se sabe esquilmado en su derecho al empleo y a los beneficios sociales. La paradoja es que vote por un representante de esos mismos grupos que han llevado los empleos fuera de Estados Unidos y que han permitido que todos los avances en materia laboral en los Estados Unidos de Norteamérica hayan ido retrocediendo. En ese punto, en esa dualidad de un votante que vota por un representante de la clase que le ha traído las consecuencias que dice que le han agravado, sobre ese punto retornamos. Seguimos conversando con el doctor Iván Gatón de temas internacionales, porque es importante que nosotros expandamos un poquito la visión y veamos otras realidades más allá de nuestras fronteras y que tienen que ver con nosotros. La idea que se quedó en el aire antes de la pausa es la interrogante de cuáles cambios pudieron ocurrirse en la mentalidad norteamericana para que una gran mayoría
trabajadores, clase, sindicatos, vieran a este hombre, que es parte del establishment, hombre que nunca había hecho una causa social respetada y reconocida en los Estados Unidos, todo lo contrario, siempre hablaba a beneficio de su clase, cómo este hombre de repente se convierte en el vocero de ellos. O sea, es un populismo al extremo y que estamos viendo nosotros que ellos no vieron y le votaron. Sí, lo que sucede es que la gente ve menos ahora, aunque use lentes. Ay, repite eso. Ahora la gente analiza menos, ¿verdad? Sí, porque lamentablemente es una sociedad orwelliana, donde hay un nivel de abducción, de manipulación, donde se puede dar el lujo de decir, bueno, ¿cuáles son los puntos que el votante quiere escuchar? Que no se fabrique en China, porque las empresas se han ido para China, pero la empresa mía y la de mi hija estaban en China. Sí. Pero nada, yo doy vuelta atrás. Ahora es que la hija del presidente Trump anuncia que va a dejar de fabricar sus ropas en China. Después de tantos entonces, años. Es decir, usted puede sentarse y decir, lo que ellos quieren oír es esto. Aunque yo se lo voy a decir, ellos se lo van a creer, aunque yo no tenga aval para fundamentar eso. Por ejemplo, otro elemento adicional que el presidente Trump identifica es el tema LGBT. Y dice, pero yo aquí tengo un nicho de mercado. En Estados Unidos hay unos estados que son WASP, es decir, White, Anglo-Saxon and Protestant, blanco, anglosajón y protestante, que esa gente no está de acuerdo con ese movimiento gay. Entonces yo, de entrada, digo, se acabó el financiamiento para el movimiento LGBT. Eso de querer darle privilegios a no, todos los evangélicos se fueron por ahí. Por Yo le decía, pero señores, ciertamente, este hombre que anda de prostituta en prostituta, como dicen los medios, porque yo no lo puedo comprobar, ¿no? Eso ha salido en los medios, no puede ser el representante de los evangélicos. Sí, pero es que él está en contra del aborto y en contra de los LGBT. No, y también cuando él plantea, cuando se descubre, que él dice, miren, ustedes saben que yo estoy en televisión y las mujeres... Eso es una promesa de coito sin garantías cuando ven a uno así en televisión. Y a veces uno tiene que de una forma u otra responder. Él busca a Rudolph Giuliani como abogado, porque ahí todo el mundo le saca la alfombra del Partido Republicano. Y la defensa de Giuliani fue, no, es que estamos en presencia de un hombre sincero, un hombre que su testosterona, la forma de canalizarla y no a través de la violencia, es teniendo su sexo. El hombre da un discurso que llega no a la mayoría, pero sí a la minoría que marca la diferencia, ¿dónde? En los colegios electorales. Es decir, que su discurso es cuando lo pillan en algo, todo y nada en nada. Sí, porque esta es una sociedad light, es decir, hay que estar claro también. El mundo en el cual vivimos, la gente se deja llevar de esas frasecitas cortas, que no sean muy profundas, porque usted es demasiado filósofo. Entonces, ¿esa filosofía para qué? Es decir, estamos en un mundo que en Estados Unidos la gente se maneja con un vocabulario mínimo. Eso es igual que en nuestros países también. Y no hay capacidad de abstracción en el pensamiento. La gente con 200 y 300 palabras resuelve su existencia. Entonces, Trump es un hombre que sabe llegar con el mensaje que la gente quiere escuchar. Por eso, en un mundo banalizado, geopolíticamente hablando, resulta hasta atractivo que un hombre que admite que él casi no sabe de política exterior, que él lo que va es a enfrentarse con todo el mundo, incluyendo con sus aliados, y ha armado un revuelo en relaciones internacionales. El hombre haciendo eso gana porque la gente quería, solamente por molestar, mucha gente votó por él. Déjame ver qué él va a hacer. Sí, pero a la hora de la verdad, las consecuencias llegan, ¿no? Es que van a llegar. Pero hay muchos de nuestros televidentes que no han llevado esta secuencia de las amenazas de intercambio de aranceles, y hay que explicarle a la teleaudiencia eso porque tenemos algunos televidentes que no son tan familiarizados. Quisiera que hiciera ese recuento
de los intercambios que él ha tenido agrios con Canadá, con la Unión Europea, Sus aliados históricos. con China, ¿no? Y con que no ha tenido desencuentro con Rusia, ¿qué era? Sí, lo que sucede es lo siguiente, que los aranceles es, yo te elevo los impuestos a los productos que tú me exportas. Pero ¿qué sucede? Que la globalización, que se inició muy lentamente, a partir de que el Atlántico se convirtió en el centro del comercio del mundo y dejó de ser el Asia entonces, en el siglo XVI con los descubrimientos, y se complementa ya finalmente a finales del siglo XX cuando los acuerdos de Marrakech permiten la instauración de la Organización Mundial de Comercio, ya en un mundo totalmente globalizado en términos de comercio. Estados Unidos, China, que es la industria del planeta, la Unión Europea, comienzan a hacer deslocalizaciones de sus empresas, la integración de los mercados interactúa con la desintegración de la producción. Yo busco el cacao orgánico en la República Dominicana, me lo llevo a Suiza, allá lo elaboro, pero la matriz de la empresa que me elabora el chocolate en Suiza está en Londres. Es decir, mucha gente no está viendo que el vehículo que se fabrica en México tiene partes que son de Corea, tiene una tecnología. Es decir, cuando Estados Unidos... Usted tiene que saber cómo integrarse a las cadenas de valor, que significa, en este emporio que yo poseo, usted ubique su lugar. Pon el botón. Porque al final, ese carro es de Toyota, ¿verdad? Aunque una parte se haga aquí, una parte se haga aquí, bla, 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 bla. Las acciones de Toyota son públicas y sus tenedores son, nadie sabe. Pero el problema es que cuando Trump aumenta los aranceles de los productos chinos, hay bienes intermedios que vienen de otros países. ¡Ay! Daño colateral. Y eso tiene un daño colateral en toda la economía mundial, porque la interdependencia de la economía mundial es inevitable. Entonces, por ejemplo, Trump ahora incrementa los aranceles en los vehículos. Pero ¿qué sucede? Al incrementar los aranceles en los vehículos, ahí viene la Harley Davidson, que quiere abrirse mercados en Europa. Pero como tú me aplicaste a mí, allá lo están esperando. Tú me aplicaste a mí un aumento en los aranceles, yo, ¿qué hago? Te aumento los aranceles también. Cuando le aumentan los aranceles, la Harley Davidson aumenta más de $2.500. La BMW incrementa sus ventas. Pero Yamaha, que viene de allá de Japón, viene más barato. Entonces le quita competitividad a la americana, pero también a la empresa americana que es Harley Davidson. Pero también hay unos bienes intermedios que tú, que eres Estados Unidos, incluso hasta me vendiste a mí, para en esa cadena de valor yo incluirlo. Pero entonces, eso ocurre cuando son los bienes finales. Cuando se ponen aranceles, por ejemplo, para el acero, para todo ese tipo de cosas, la historia esta es quizás un poquito diferente, ¿no? La pregunta mía es, ¿cómo es que los gobiernos pueden hacerse retaliaciones con aranceles sin pasar por sanciones en la OMC? Lo que sucede es que es cierto, hay productos finales, pero por ejemplo el acero, hay muchos productos que tienen elementos del acero. Y el acero es otro tema. Lo que pasa es que China produce en un mes todo el acero que Estados Unidos produce en un año. En un mes. Por eso es que Trump gana en Pensilvania, que es un estado demócrata. Pensilvania depende de la industria del acero en gran medida. Pero doctor, ¿acaso no también, porque hasta los pacientes que no tienen mucho juicio, a veces te dicen cosas que tú dices, pero mira, él tiene razón. Y yo digo que
el presidente Trump no tiene todo tan errado, porque eso tenía que explotar en algún momento. Es decir, no puede ser que una economía se abra tanto al punto que pierda los principales atractivos para sus industrias. ¿Me entiendes? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos diga, no, pues como yo estoy obligada a recibir todo el acero de China y a mi industria del acero, fuíquite? Pero que ellos mismos fueron los que impusieron ese famoso término de hay que ser competitivo. Entonces, cuando lo llevan, ahora el que le conviene a la Organización Mundial de Comercio es a China, porque China es el principal defensor de que esos temas se lleven ¿dónde? A un panel. No, vamos a analizar. ¿De verdad? ¿China no fue la que propulsó la OMC? Fue Estados Unidos. Pero fueron las multinacionales en Estados Unidos y el liberalismo, ¿no? Que no era principalmente la herencia de los Estados Unidos tradicional, pero todas esas empresas... Pero que los chinos fueron inteligentes. Los chinos llevan a Estados Unidos a la OMC con sus propios argumentos anteriores, echan el pleito y seguro ganan. Les han comido los caramelos. Lo que pasa es que los chinos tienen algo que se llama paciencia estratégica, que así como nosotros abordamos a China desde una perspectiva occidental, esperando respeto de derechos humanos, esperando respeto de libertades religiosas, no estamos viendo que los chinos con su paciencia estratégica, hasta que llegue el Caifán, que es la apertura al exterior, con Deng Xiaoping, los chinos siempre estuvieron aislados del mundo completo, pero dijeron, pero espérate, Occidente nos está dando una oportunidad, ellos lo que quieren es explotar a la gente, pues vengan aquí, explótenlo aquí, y me van dejando tecnología, y por eso es que comienza Shenzhen, que es donde comienza el proceso de lo que ellos llaman socialismo democrático de mercado. Los chinos dijeron, pero Occidente hizo acumulación originaria de capital con la esclavitud, pues yo aquí a mis propios chinos yo les digo, trabájame 15 horas diarias, y tú me las trabajas a tanto. Y no te quejas. Y no te me quejas. Y la gente lo hace sin problema, y todavía China tiene 200 millones de desempleados, porque mucha gente hay. Es decir, ¿qué es lo que se requiere? Mano de obra barata. Mano de obra barata. Y que no pueda protestar, porque mano de obra barata hay en cualquier sitio. Mire, aquí podría existir mano de obra barata, pero te meten piña si tú no le pagas lo que tiene que pagarle. Pero en ese país no se puede protestar. Entonces, por eso es que yo digo que es un debate desigual. No se puede tener apertura de mercados sin una homogenización de los mercados laborales. Porque, óyeme, China compite con ventaja con todo el mundo, incluyendo con nosotros, porque a nosotros nos dio duro. Cuando cayó el acuerdo multifibra, nosotros perdimos una cantidad de cosas que la gente se fue para allá. Pero hay algo que la gente no entiende, que en China no hay empresas privadas. Es decir, la forma que los chinos hacen negocios no es la empresa privada. Las empresas privadas chinas pertenecen al gobierno o agentes del gobierno. No como la conocemos. No, es que no es como, es que hemos mirado a China desde una perspectiva occidental. El eurocentrismo no nos permite darnos cuenta que estamos ante otra cultura. Por ejemplo, los chinos... Si el eurocentrismo significa que las personas reciban salarios adecuados, mire, pues nos quedemos con el eurocentrismo. No, pero yo digo es que el eurocentrismo no previó eso. Tanto es así que los chinos cuando invierten fuera de su territorio, hay que cambiar el código laboral porque la mayoría de los empleados deben ser chinos. Cuando los chinos vinieron aquí a República Dominicana a construir Domicén, el más del 80% de los empleados eran chinos porque los chinos no le fabrican a nadie si no es con empleados que vienen desde China o que van desde China. Eso es así, pero eso sucede en cualquier parte del mundo donde los chinos van, pero que nosotros en Occidente, con nuestra voracidad, con ese capitalismo depredador, lo que queríamos era maximización de beneficios y la gente no nos importó. Y esas multinacionales nos elegían a congresistas o le financiaban a congresistas que simplemente iban a un congreso a cambiar las leyes y a votar a favor de ellos. Mire, usted estaba hablando
del adoctrinamiento Andy Draguarre, que cuando me acuerdo yo que hizo un partido, cuando vino de fuera, entonces llamaban a los periodistas, la única que se les reveló con eso fue Consuelo de Pérez, que llevaban diciendo, porque el rey del liberalismo aquí, y de la neoliberalización era Andy Draguarre, que le importa... Y no, Jaime, después fue que se liaron. Porque, oye, cómo era, si yo me acuerdo cómo era la escuelita, que la gente le iban a llegar los bienes más baratos. Y que entonces, que no importara dónde los bienes se hicieran, porque lo importante era que le llegaran al consumidor barato. Yo siempre me preguntaba, pero ¿y con qué dinero lo va a comprar si no tiene empleo? Entonces, eso te hace sentido con lo que dice el doctor Gatón, que lo que a China dijo, que es lo que quieren, que esclavos que trabajen por Chile, vengan aquí y de paso traigan su tecnología. Una pausa, retornamos en breve. Seguimos conversando con el doctor Iván Gatón. Antes de la pausa nos definió un poquito sobre cómo China aprovechó de manera muy inteligente las oportunidades que desde Occidente se le presentaban. Es por ello que fue haciendo un ejercicio, le ha llamado el doctor, de paciencia estratégica, viendo por dónde nosotros nos íbamos como región del mundo para aprovechar esas mismas oportunidades a nivel comercial. Usted ha dicho... No, él no dijo eso, él dijo algo más. Él dijo que los chinos se aprovecharon de la avaricia de las multinacionales. También. Él dijo, como esas multinacionales eran avariciosas y querían mano de obra barata, nosotros dijimos, quieren los esclavos, mírenlo aquí, le pagan chele, pero aquí, al Estado, y me traen transferencia tecnológica. Igualmente fueron incursionando en otras áreas del mercado y con nuestras propias armas y con nuestros propios recursos se fue creando un... De hecho, lo del americano, Bueno, yo digo nosotros en Occidente, la gente, RD ahí no. ¿Sabes que hay más chinos que hablan inglés que ciudadanos de Estados Unidos? Es que con esa población... Porque la población china, y esto es un elemento importante, ellos decidieron también enviar gente a las principales universidades del planeta. Usted encuentra una élite china preparada en el idioma español y esa gente va a ir a trabajar en América Latina y en España. Es decir, los chinos copiaron de Occidente y dijeron, ¿dónde tenemos que invertir? Porque hay un tema de una deuda histórica con China. China hasta el siglo XVIII fue lo más avanzado técnico-científicamente hablando del mundo. Bueno, y nunca le interesó... Avances, siempre vemos que hay chinos, sea el papel, ya sea la imprenta. Bueno, es que los chinos fueron los más adelantados y Occidente, de la única forma que pudo conseguir que la balanza comercial estuviese a favor de ellos, fueron los ingleses en el siglo XIX, que eran los reyes del mundo. ¿Vendiéndole qué? Vendiéndole opio. Los primeros narcotraficantes del planeta fueron los ingleses. Suelte eso, que eso no es así, doctor Gatón. Yo sé que usted ha leído mucho de China y que usted admira mucho a los chinos. Pero los chinos, en su progreso científico, decidieron ellos, cuando tuvieron sus principales pugnas internas, aislarse. Y la ciencia en Europa creció por socialización después del medioevo. Esa es mi impresión. Pero si usted está aislado, como fue el aislamiento de la Gran Muralla, usted nada más se nutre de la ciencia hasta donde usted ha llegado. Pero que fueron hasta el siglo XVIII lo más avanzado, es lo que quiero expresar. Y el aislamiento chino tuvo sus consecuencias. Yo digo que ahora estamos viviendo el al revés. Antes ellos tenían una muralla, ahora ellos están en toda parte del mundo. Sí, pero que mi planteamiento va en dirección de comprender cómo los chinos sí fueron adelantados y la única forma en la cual los chinos vestían de seda. Y cuando Occidente llegó, quería la porcelana china, quería el té chino. Todo el mundo tiene algún detalle que quiere de otro. Pero hay un elemento fundamental y es que... Lo más lejos que llegó China en navegación marítima fue ahí mismo, eso sí. Recuérdese que todo Shen Ho, en el 1405 de la dinastía
Ming, hasta 1425 circunnavegó el planeta con una flota de 27.000 marineros. Y donde solamente la nave de él era más grande que la Niña y la Pinta y la Santa María juntas. Pero fue a proyectar poder. Entonces los chinos decidieron que lo que había más allá de ellos no servía. Bárbaro. Y que nos encerramos otra vez, porque los chinos sí tienen un concepto del bárbaro. Porque Shonguo, que significa reino del centro, ve a los demás como bárbaros. Y eso sí es cierto, lo que usted plantea, pero yo no estoy defendiendo a los chinos. Lo que quiero decir es que Occidente llega a China con la guerra del opio y obliga a los chinos a que les ceda Hong Kong, obligan a los chinos a que ceda Macao, obligan a los chinos, los alemanes, a que les ceda Qingdao. Es decir, que los chinos tienen una deuda militar más cuando usted se va de un continente a otro y le gana, usted tiene mejor tecnología militar. Por y eso es ciencia. Pero nos estamos yendo hacia China demasiado. Y yo lo que quiero es que nos concentremos en Trump y en lo que va a pasar. Porque, como usted bien dice, el mundo es interdependiente, ¿verdad? Entonces yo no veo esta guerra, tanto como Estados Unidos y la economía mundial depende de que China pueda continuar como la industria del planeta, también ellos dependen de que se le pueda comprar. Y también ellos dependen de que se le pueda vender trigo. Es decir, ¿qué es lo que está en juego aquí? Si se agria la cosa, China tiene necesidades como todo el mundo. Sí, China tiene poca agua. China Y poco alimento. tiene un 10% de su superficie cultivable. China necesita el maíz y los cereales de Estados Unidos. De hecho, hay un acuerdo de compra de soja, de maíz, que sobrepasaba los 30.000 millones de dólares. Los americanos necesitan a China. La economía mundial no aguanta una guerra comercial. Una guerra comercial para el planeta sería lo peor, porque eso ralentizaría la economía mundial. Nadie ganaría. Nadie ganaría. Bueno, América tiene el 45% del hierro del planeta. América tiene la mayor reserva hídrica con el acuífero guaraní y la Amazonía, el río Amazonas. Es el pulmón del planeta. Solamente la zona de la Amazonía tiene la mayor diversidad de flora del planeta. América tiene el 70% del cobre. No, pero el problema es que usted tiene las pampas argentinas y por eso es que China es el principal socio comercial de Argentina, porque esas pampas argentinas producen de todo y la soja que necesitan los chinos solamente la pueden encontrar en Argentina, ese terreno fertilísimo, pero también América tiene bueno, hay algo que la gente no sabe. Por ejemplo, la papa es oriunda de aquí, del altiplano. Entonces usted tiene más de 200 variedades de papas. Es decir, nosotros tenemos en América de todo en cuanto a poder producir alimentos. Por ejemplo, en uno de los países más ricos del planeta, junto a la República Democrática del Congo, es Venezuela. Son los únicos países que tienen todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Hay junto a Rusia, pero que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Yo una vez le hice unos trabajos a la Cámara Británica cuando yo vivía en Venezuela, de unos estudios que estaban haciendo de los minerales, respectivos de los minerales en Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de aluminio. Venezuela tiene de todo en términos minerales. Como uno que está en litis, que es Esequibo. Ajá. Claro, es decir, como si no fuera suficiente que tiene tanto petróleo, claro, cuando uno tiene tantos minerales también es un problema porque los pasivos ambientales, tú ponerte a explotar eso, también te van a caer. Pero volviendo al tema de Trump, su visión es que los chinos saben que tienen que perder. Trump tiene una forma de negociar. Y lo está empujando. Sí, Trump tiene forma de negociar. Por ejemplo, Xi Jinping, él lo invita a Mar-a-Lago, que es donde él se va a descansar en la Florida. Y la sorpresa para Xi Jinping es que la nieta de Trump habla chino. Pero no es que hable chino, sino que una de las canciones más populares de China, la niña se la canta. Y se le veía a Xi Jinping todo regocijado, pero es para que me entiende. Eso
Pero no es que sea de sentimientos, pero para los chinos y para cualquier persona que un niño haga esto, y más la nieta de Trump, es un tema diplomático. Pero mientras tanto la economía americana está de maravilla. ¿Cuánto va a durar eso? Bueno, quizás para la propia reelección de Trump. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Trump no es un estadista que está pensando como Jimmy Carter en dejar un legado de democracia, como lo hizo Carter, que ayudó a que cayera el Shah Reza Pahlavi, que ayudó a que cayera Somoza, que fundamentó las bases, pero las bases para que en Panamá recuperara el canal en los acuerdos Torrijos-Carter. Ese Jimmy Carter es un hombre que dejó un legado al planeta. Un humanista. Un humanista. Pero Trump está pensando en eso. No, él no está, él está pensando en el hoy. Eso En como un reality Claro. show. Claro. Como dirían en el argot popular, en Sabana Grande de Boyá, en mi pueblo, él se le está bufeando. Él Sí. yo creo que se levanta todos los días y dice, y yo fui el que ganó la candidatura en el Partido Demócrata. Él no lo cree. A Hillary, digo, en el Partido Republicano. Yo fui que le gané a Hillary Sí, pero Clinton. el partido está asustado, el Partido Republicano, porque él se va, pero el partido se queda. Y uno tiene que pensar en su partido. Por lo menos los Pero estadistas son fíjese, así. si Trump pudo conectar bien con el mundo que a él le tocó vivir, que hace apenas 3 semanas, y esto ha sido analizado en cuanto a manipulación y manejo del mundo en el que nos encontramos hoy, la persona que tiene más seguidores en Twitter del planeta, mucho más que Trump, que tiene unos 55 millones, es Kim Kardashian. Trump invitó a Kim Kardashian a la Casa Blanca, la sentó en el despacho Oval y él estaba riéndose a mandíbula batiente con ella al lado, que había hecho una solicitud por un tema de presos. Y es para que usted vea cómo él juega. Que Kim Kardashian ni sabe quién era esa mujer, pero tiene excelentes relaciones públicas ella, alguien que le busca los temas, pero amigos míos, que la foto de que salió sí. del malecón aquí, Kim Kardashian, ¿qué sabe Kim Kardashian de dónde está República Dominicana? Pero tiene una buena relacionista porque La asesoran bien. hoy ya usted terminó de ponerse todos los postizos del día. Ok, mire, ya se hizo la foto, ahora tenemos este tema para usted. Voy a decir tal cosa. Ay, sí, mija, lo que tú quieras. Pan. Pero Y lo pega. ¿Usted se imagina a un Ronald Reagan? Y la gente creyendo eso, ¿no? Que volvemos al tema. Es por la sociedad de la inicial, civilización, la la cortedad civilización del espectáculo. De el análisis Exacto. de consecuencias en la civilización del espectáculo. La gente no piensa, bueno, si mi orientador es un influencer, ¿qué consecuencias va a tener mi programación en futuro? La gente no lo piensa. No, porque es el Instagram, es el hoy. Entonces, Trump es un hombre que supo a qué blanco de público él tenía que dirigirse. Por eso, Marguerite Yourcenar, en Memorias de Adriano, reflexionaba que no había peor desgracia que no reconocer en el momento en el cual se estaba viviendo. Estamos viviendo. Y nos descuidamos con Trump. Pensamos que ese descuidaron tipo ellos. no iba a llegar ahí. ¿Pero y qué Sí. podíamos nosotros hacer? No, pero digo, en Estados Unidos Ellos. se descuidaron. Fíjense cómo está esa élite. George Soros, el pobre está desquiciado, ya se ha gastado millones de dólares a ver cómo saca Trump del gobierno recolectando firmas. No, Y pero no hay mire, forma. eso No hay forma. Es muy breve el tiempo. Como quiera, sobre todo yo, me toca, es un presidente electo. Claro. O sea, no fue con, no sé si la trama rusa influyó o no influyó, pero es un presidente electo, ¿no? Y uno le desea lo mejor. Pero tristemente las consecuencias vendrán. Y le tengo mucha pena al presidente que venga después, Sí. porque va a cargar con la herencia de toda la... Porque él ha heredado muchísimas cosas que Obama hizo y que cuyos resultados le han llegado a él ahora. Pero él va a dejar una herencia terrible. Por eso que yo quisiera que se reeligiera. Para que él comience. Para que pase lo que está pasando en Venezuela. Que tanto que se le dijo al venezolano es que usted no puede votar sin analizar porque le están dando una fundita o porque le están dando un bono. ¿Me entiende? Ahora,
lo están viviendo. Pero ¿cuándo fue que vino eso? Después de 12 años. Entonces los pueblos tienen que aprender. Ellos aprenderán. ¿Qué usted cree? Bueno, la realidad es que la historia pasa factura y no en el corto plazo, porque a veces creemos que la historia se puede evaluar en base a que nosotros que vivimos 50, 30 o 70 años, la historia no se ve así. Y desgraciadamente usted ve cuáles son los resultados. Eso que usted decía, lo verificamos en el hecho de que Estados Unidos ha perdido mucha legitimidad a nivel internacional, porque cuando Angela Merkel dice, nosotros tenemos que reevaluar porque Trump está diciendo que somos sus enemigos, e incluso dice que yo estoy presa de Putin porque el gas que yo recibo aquí viene de allá, de Rusia. Entonces, ¿pero y quién me va a vender el gas que me permite a mí producir mis vehículos a un costo más bajo? ¿Me lo va a vender tú desde allá, desde Estados Unidos? ¿Dónde está el gasoducto? Entonces, cuando él agarra y le dice al presidente de Canadá los insultos que le dice cuando son los aliados tradicionales, todo eso... Además, inmerecido. Inmerecido, todo eso va a tener sus resultados. Pero también cómo se desparrama en halagos con Kim Jong-un, por ejemplo, cuando lo tiene cerca. Y la posición de servidumbre y de mucho cuidado cuando está cerca de Vladimir Putin. Sí, pero que el asunto es que Trump tiene la personalidad del tipo que sabe a quién le puede dar. Porque a Kim Jong-un, él dijo que lo iba a destruir y que iba a acabar con todo, pero cuando se dio cuenta que estaban los chinos detrás y que él dijo, no, yo tengo mi bomba aquí, si usted inventa conmigo, nos vamos todos. Después él cambia, porque es la forma de negociar. Él siempre, y eso hay que estar claro, Trump tiene una actitud de negociador, de yo llegué aquí y acabo con todo. Pero hay un tema con Rusia, y ahí sí, ese sí es un gran inconveniente. Con Rusia no se puede inventar. Putin él sabe dónde dice casa. peligro. No, Putin ordenó la casa. Y hay algo que no se le dice a la gente. Desde que Edward Snowden se va a Rusia y pasa todos los secretos de la NSA a Rusia, eso es lo que ayuda entonces a Rusia a ser determinante en esa trama rusa, porque no es mentira. Quien le pasa a Trump. A Bernie Sanders, la información de que a Hillary le daban las preguntas antes que a él, y no se la daban a él. Lo que pasan las informaciones que dejan ver que Hillary Clinton no era tan honesta en el manejo, son ellos. Pero todas esas informaciones que dispuso ese muchacho, que se la dio a Rusia. El mismo autor de los Wikileaks. Que se la pasa a Sánchez. Snowden se la pasa a Sánchez. Ustedes no se imaginan el daño que eso le hace a Estados Unidos. Así que evidentemente estamos en un cambio de época. Esperemos luego los resultados de la administración Trump. Pero como dicen nuestros amigos los chinos, no existe peor desgracia que vivir en un momento en que hay un cambio de época en la humanidad. Y nos tocó con Trump. Bueno, que Dios nos agarre confesado. Hay que pedirle también a tener esperanza, ¿no? Siempre digo que los presidentes de naciones grandes, uno no puede desearle que fracasen porque se arriesga mucho la humanidad. Entonces yo siempre digo, le pido a Dios que le dé un cambio, le dé luz, no sé, porque en realidad se está jugando con cosas muy serias. Gracias a ustedes por estar en esta conversación un poquito así a lo informal, con tantas ideas, que lo que persigue es provocarle a ustedes a seguir pensando. Hasta nuestra próxima entrega.